Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su palabra. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bueno, pues os recuerdo, como dije en otras clases anteriores, importantísimo participar todos los bautizados de la evangelización de todos los pueblos. Es la misión de la Iglesia entera. Y los evangelizadores con espíritu, que dice el magisterio de la Iglesia, son evangelizadores que oran y trabajan. Es decir, que necesitamos hacer un espacio interior para cultivar la oración, el encuentro con el Señor y llenar así de sentido cristiano toda nuestra actividad. Por eso tiene sentido que nos encontremos cada miércoles, porque vamos dando este espacio para cultivar la vida interior, la escucha orante de la palabra, aprender a orar con la palabra y así nuestra fe no se debilite con las dificultades, sino que se vaya fortaleciendo precisamente en las pruebas y en las dificultades de la vida. Y por eso el pulmón de la oración la necesitamos, ¿eh? Por eso la escuela de oración quiere ayudar a este pulmón de la iglesia, que es el pulmón orante. Y la clase de hoy, si queréis, la podemos titular los símbolos en el Salmo 27 de Dios, ¿eh? A través de qué símbolos el Salmo 27 nos presenta a Dios. Por tanto, no vamos a ver el Salmo completo, vamos a ver el comienzo, porque son cuatro símbolos primeros importantísimos que nos vamos a detener, ¿eh? Pero vosotros en casa oráis el Salmo entero. Lo que vamos a hacer en la clase es partir un trocito para entrar en ganas de saborearlo entero, ¿no? Y vamos solamente al principio. Pero en primer lugar, quiero como unas cinco o seis ideas importantes en torno a los salmos, antes de empezar con el Salmo 27. Los salmos son el testimonio de un pueblo que sabe y que sabía rezar y que lo hacía en cualquier ocasión. Por eso recogen las palabras que han mantenido el diálogo entre Israel y Dios. No son cualquiera palabras, cualquiera poesías, como cualquier otro libro de poesía que podemos coger. Es que son las palabras que han quedado grabadas para que veamos cómo era el diálogo de Dios con su pueblo. Un diálogo en el que la vida y la historia se convertían en oración. Por eso cada orante en esta generación que ora con los salmos está llamado a que toda su historia se convierta en una oración. Eh, Sellando así la alianza entre Dios y su pueblo. Era una forma de sellar la alianza,
convertir todos los acontecimientos en lugar de oración, de encuentro con Dios. No por casualidad el Salterio ha sido justamente considerada como la mejor escuela de oración, y esto por todos los expertos. No hay otra escuela de oración mejor. Por eso toda la palabra es escuela de oración, pero de una manera especial es este conjunto de 150 salmos. La segunda idea sería que los salmos son oraciones dirigidas a Dios y al mismo tiempo que hablan de Dios, de sus atributos, de sus obras, de la experiencia del orante que tiene de la presencia de Dios y de la ausencia de Dios en su vida. Tanto la presencia como la ausencia se convierten en oración y hacen de la vida del orante una alabanza. Por lo tanto, ya no es solo alabanza el rato que estoy en la liturgia de las horas, en la Eucaristía, el rato que hago una oración de lección privada, sino que el acontecer diario se convierte en una oración. Esta sería una de nuestras metas, de las metas de esta escuela de oración de Santa María de Ferreira. Hacer de toda nuestra vida una liturgia de oración. Es un don, realmente es un don de Dios, pero es un es un don que tenemos que implorar, que desear, que suplicar, que buscar, como quien busca un tesoro. La tercera idea de esta tarde sería que los salmos también hablan de la persona que ora, así como del pueblo de Israel en relación con Dios. Vamos a través de los salmos a ver cómo era este pueblo, qué sentimientos tenía, qué experiencias tenía, en qué momentos daba gracias, en qué momentos suplicaba, ¿no? Por eso los salmos se entrecruzan el yo y el nosotros, porque es la oración de un orante, pero también aparece el corazón del pueblo de Israel. Entonces es la oración de todo el pueblo y es la oración personal del orante. Este binomio del yo y del nosotros es muy importante. A veces el orante necesita hablar a la asamblea. A veces el orante necesita directamente hablar a Dios. Y así, según va necesitando en su historia, así va dirigiéndose a la asamblea o dirigiéndose a Dios en una única oración, la oración de su vida. Una cuarta idea sería que los salmos hablan también, según dice Voltaggio, de aquellos que encarnan las fuerzas del mal. Es decir, todo no es bello en los salmos. Aparecen las dificultades, las fuerzas del mal que amenazan con romper la relación entre el fiel y Dios. Estas fuerzas del mal tienen muchos apelativos, lo más frecuente es llamarles los malvados o los enemigos, ¿eh? Pero son formas de expresar aquella fuerza que amenaza con romper mi relación con Dios. Y por eso el orante va a suplicar a Dios que le defienda y que en el peligro le sostenga y sea su refugio y su cobijo, porque en el fondo el orante lo que está queriendo es salvar la alianza con Dios, salvar la relación con Dios, que no se enfríe, que no se rompa, ni siquiera que entre en la tibieza, que sea una relación viva, siempre actuando en la historia. Nada como mortecino, como algo que ocurrió en el pasado y que yo recuerdo con añoranza, ¿no? Cuando Dios selló una alianza conmigo, sino que esa alianza está hoy aquí presente y está amenazada.
y yo la quiero defender. Este es el orante eh, que ha encontrado un tesoro, que valora a Dios como un tesoro, que no lo tiene como un apéndice de la vida, o como una tabla de salvación, o como alguien a quien voy de vez en cuando tengo tiempo, cuando me interesa, sino como aquel que es raíz y cimiento de mi vida, sobre el cual yo voy a edificar el edificio de mi historia. Y no quiero otro cimiento, por eso lo quiero salvar, no quiero otra raíz, solo la raíz que es Dios. La siguiente idea que quiero resaltar es que el Salterio no da una definición teórica de Dios, nunca, sino que lo describe con símbolos. Por eso hoy vamos a entrar en la simbología. Cada símbolo ilumina un trazo del misterio de Dios. Y cuando hablo del misterio no digo una cosa así como rara, mmm, extraña, solo para unos cuantos, que no, los demás no lo entendemos, sino que el misterio de Dios es aquello que yo no he creado, que se me revela, que se me da, que se me regala, porque no es obra de mis manos, es obra de alguien que es superior a mí, es un ser más potente que todo el universo, porque lo ha creado. Y por eso es misterio, porque me trasciende, está por encima de mí, pero no es extraño, se revela, está cerca de mi vida y quiere revelarse como el amor hasta el extremo. En la plenitud de los tiempos se va a revelar en Cristo Jesús. En los Salmos aparece Cristo anunciado, todavía sin revelarse totalmente, pero todos los Salmos ya veremos cómo se cumplen en él. Por eso entre los símbolos encontraremos al Dios guerrero, al Dios creador, al Dios rey, al Dios aliado, y son símbolos para ir mostrando diferentes caras, diferentes trazos del rostro de Dios. El Dios Padre, el Dios que tiene entrañas maternas, por eso Juan Pablo I dijo Dios es madre. No es que aparezca exactamente la palabra madre, pero sí Rajamín, con entrañas de misericordia. Entonces son apelativos de una mujer femenina, porque Dios es fuerte y es tierno. Tiene esos dos apelativos a lo largo de todos los salmos, lo iremos viendo, porque es completo, es total, es la plenitud total. Y otra idea sería que en la pasión, muerte y resurrección de Jesús, los salmos han encontrado su cumplimiento. Al contemplarlos a la luz de Cristo, se convierten en una fuente inagotable de oración para el cristiano. Y junto con el profeta Isaías, el Salterio es de los textos del Antiguo Testamento más citados en el Nuevo Testamento. Luego, los escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles que escribieron, San Pablo, etcétera, se sabían el Salterio al dedillo, lo han citado muchísimo. Por lo tanto, lo tenían presente cuando estaban escribiendo sus cartas. Los padres de la Iglesia, última idea, los padres de la Iglesia hicieron una apasionada lectura del Salterio. Por ejemplo, San Agustín, de los más apasionados, que llega a decir en un comentario a los Salmos, Salterium meum gaudium meum, es decir, mi salterio, mi alegría. No hay otra alegría para mí. Mi salterio, mi alegría. Por eso necesitamos tenerlo siempre cerca. Los salmos siempre cerca de nuestras manos, de nuestra boca, de nuestra vida, para que sean la fuente de nuestra alegría, que cultivemos la alegría, que la despertemos, que no desaparezca de nuestra vida la alegría de la resurrección. Bien, y entonces vamos al Salmo 27. Vamos a introducirnos en este Salmo 27 o 26, según la numeración que utilicemos,
que algunos autores titulan Confianza en la protección del Altísimo. Lo sabéis, tiene 14 versos, es cortito, lo sabéis todos porque comienza: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Y en realidad vamos a ver los símbolos que aparecen en esos poquitos versos que acabo, es un verso único que acabo de leer con 4 dípticos, ¿eh? Simplemente porque son unos cuantos símbolos que son muy profundos y que prefiero que lo comprendamos, aunque solo veamos el comienzo del Salmo, a que veamos todo el Salmo deprisa, ¿eh? Primero deciros que el abandonarse en Dios, porque este salmo es un salmo de confianza, de total confianza, algunos autores dicen absoluta confianza, es decir, un abandono en Dios, pues es la base de la espiritualidad de Israel y la base de todo el que reza con los salmos. También la base de la espiritualidad de Jesús, que rezó con estos salmos, con estos mismos salmos con los que nosotros rezamos, y que tiene su mayor expresión en el deseo de cercanía de Dios, roca y defensa de su pueblo. Es decir, la experiencia es que Dios es roca. En la vida todo tiembla, en la vida del orante todo se desvanece, parece que todo va cayendo, pero Dios permanece. Pero la palabra de Dios siempre está ahí. Luego es roca sobre la que poder apoyarme. Simplemente deciros un poquito de la estructura porque vamos a ir a los símbolos directamente, pero está compuesto de 2 tablas o secciones, como queráis, el lenguaje que queráis utilizar, 2 tablas en forma de díptico. Una tabla sería del verso 1 al verso 6 y la segunda sección o tabla del verso 7 al verso 13. Y el último verso, el 14, es un oráculo de cierre, es como el broche de oro. El oráculo de cierre dice simplemente: espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Luego, si este es el oráculo de cierre, en realidad este es el mensaje que quiere dejar grabado el salmista en su corazón cuando está orando, y que la Iglesia quiere que se nos grabe a nosotros también, ¿eh? Esperar en el Señor y ser valiente en medio de la prueba, teniendo ánimo, porque el Señor es roca. Finalmente Él aparecerá para sostenerme, para consolarme, para acompañarme, precederme y tirar de mí, levantarme si es necesario, ¿eh? Porque Él es roca. Bueno, el salmo se inicia con la palabra Señor, el Señor es mi luz, etcétera, la palabra Señor, y finaliza con la palabra Señor. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Así que comienza con esta palabra Señor, termina con la palabra Señor, porque con esta inclusión semita, se llama así la forma de escribir, el autor señala lo que va a desarrollar en el Salmo. Es todo en torno al Señor. Todo el Salmo tiene un centro único, Dios, y un protagonista, el Señor. Y es como si el orante tuviera en el corazón una pregunta, ¿no? ¿Quién es el Señor para ti? Que a mí me gustaría que esta tarde resonara también para nosotros. ¿Quién es Dios para ti? Y el salmista contesta a la pregunta que está resonando en su corazón, no con una definición teórica, sino con una experiencia de Dios plasmada en un poema, que es una oración, y es el Salmo 27. Por lo tanto, es como la respuesta a esta pregunta, pero hecha en forma de oración.
Y lo primero que dice este orante es que el Señor es mi luz y mi salvación. Y con este posesivo, mi, no dice es la luz de todo el universo, es la luz del mundo, ¿no? Que dirá Jesús, yo soy la luz del mundo. Pero en este salmo hay una expresión muy, 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 muy posesiva, muy cercana. El Señor es mi luz y mi salvación. Y con este posesivo expresa lo cerca, cerca, cerca que Dios está de mi vida y de mi persona. Por lo tanto, lo primero que va a contestar acerca de esta pregunta, ¿quién es Dios? Es un ser que está cerca. No es un Dios cercano, perdón, lejano. Está cerca de las vicisitudes de la vida de los hombres como luz y como salvación, porque cerca también están los enemigos. ¿Eh? Pero es un Dios que está cerca, es decir, que no me ha abandonado, que no me ha olvidado y está cerca como luz y como salvación. Y a estos dos atributos añade en este inicio un tercero. El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Así que el Salmo se abre con tres relevantes referencias sobre Dios. Es para el orante su luz, su salvación y su fortaleza. Por tanto, estos son los tres símbolos que esta tarde vamos a ver. Vamos a desentrañar qué es la luz para el orante, qué es la salvación, qué es la fortaleza. Porque cada uno se puede imaginar en su cabeza algo, una imagen, ¿no? La imagen que yo tenga de la luz. A lo mejor cuando hablan de la luz, en mi cabeza aparece una bombilla, pero es que en el siglo en el que se escribió el Salmo, las bombillas no existían. En la mentalidad semita, la luz era otra cosa. Entonces, ¿qué era la luz para un orante hebreo? ¿Y qué es, por tanto, lo que me ha querido decir con este salmo? Pues desde la óptica de la creación, del libro del Génesis, luz, que se escribe or y significa luz o alba también, significa el principio de la vida. Según Génesis 1, la luz es la primera criatura. Lo que primero creó Dios fue la luz, no fue el ser humano. La luz es la primera experiencia del que nace y vivir es la luz. Perdón, es ver la luz. Vivir es ver la luz para un semita. Así pues, el Señor es mi luz. Es lo mismo que decir, Dios es mi principio, el comienzo y el origen de toda mi vida. Como si dijera, fuera de Dios no hay vida, fuera de la luz no hay ser vivo. No puedo vivir sin Dios. Esta luz que procede de Dios abre un espacio vital para los hombres. Es la primera criatura en la creación, pero abre un espacio vital. Va a empezar a aparecer las plantas, los mares, el firmamento, etcétera, no toda la creación. Decir que el Señor es mi luz es tener la experiencia de que Dios despliega un espacio para vivir al hombre. Dios da espacio a la vida para que el hombre no se asfixie. Dios es mi luz, es decir, Dios me da un espacio cuando yo me estoy asfixiando con los enemigos, con los malvados que me rodean, con las pruebas, con las dificultades. Dios abre un espacio y me ensancha el corazón, me hace vivir. Esta es la experiencia del orante, que ojalá sea también nuestra experiencia cada día. Pero también puede entenderse
como la luz, dirá Voltaggio, que nos trasciende y la luz que nos penetra. Es decir, la luz que está por encima de nosotros y la luz que está dentro de nosotros, que ha entrado en nosotros, pudiendo de este modo referirse a la trascendencia y a la inmanencia de Dios. Dios es el ser que está por encima de mí porque me ha creado, porque ha creado todo el universo, porque está por encima del tiempo y del espacio, puede mucho más que yo, es el único santo, el único fuerte, el único. Está más allá de mí, pero a la vez está dentro de mí, habita en mí como en un templo. Y dirá San Pablo, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que Dios habita en vosotros? Por tanto, glorificad a Dios con vuestro ser, con vuestro cuerpo, con vuestra existencia, porque sois templo. Luego decir que Dios es luz es también esto, es decir, está por encima de mí, tengo experiencia de que puede más que yo y tengo experiencia de que también está dentro de mí, en mi corazón, y me habla en la voz de la conciencia, me atrae desde la conciencia, desde el corazón, me atrae hacia el bien, hacia lo bueno, no me obliga, no me quita la libertad, pero me atrae hacia él. Por eso este salmo es bellísimo. Poder empezar el día diciendo el Señor es mi luz y mi salvación es impresionante. Es empezar el día diciendo tengo delante todo el oxígeno que necesito, toda la respiración que necesito para poder vivir a pleno pulmón el día de hoy. Habrá otros salmos, por ejemplo el Salmo 119 que dirá, la palabra de Dios es luz en el sendero de la vida, ¿eh? Lámpara es tu palabra para mis pasos. También el Salmo 119 dice, Dios mío, tú alumbras mis tinieblas. Es decir, con Dios iluminando la existencia, las tinieblas no tienen ningún poder. Ya ni siquiera digo que me quite las tinieblas, sino que tú alumbras mis tinieblas. Es decir, contigo es que no me importa estar en la tiniebla porque tú la alumbras. Es decir, tú le das sentido hasta a las tinieblas. Es una expresión de una fuerte confianza. Es más la confianza, es más, la confianza domina enteramente el salmo y esta confianza vence el miedo. Por eso, ¿a quién temeré? Podemos decir que la confianza en Dios es el valor del humilde. Esto es una expresión que va a repetir mucho este profesor Voltaggio. La confianza en Dios es el valor del humilde. Bien, así brevemente, ese es el significado de luz. El segundo símbolo, la salvación, es el segundo atributo, es mi salvación. En el texto hebreo, Yeshá, derivado del verbo yashak, significa amparar y rescatar. Mediante el término salvación se expresa la ayuda divina que recibe el orante y que esta ayuda es amparo, cobijo y rescate. Así que el decir que el Señor es mi salvación es que Él es mi cobijo en las dificultades. Y este amparo lo va a describir detalladamente a lo largo del Salmo, pero especialmente en el verso 5, cuando dice, Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. Me protegerá, me esconderá, me alzará. Son tres verbos para describir el actuar de Dios en la vida de todo hombre y de este orante concretamente. Proteger, esconder y alzar sobre la roca. Evoca, si os dais cuenta, porque está hablando de la tienda, la travesía por el desierto en el éxodo del pueblo de Dios y la tienda del encuentro, donde la gloria de Dios descendía y se comunicaba con Moisés.
Por eso el salmista evoca esta experiencia diciendo, Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada. Literalmente el santo de los santos, ¿eh? Me alzará sobre la roca. Es decir, en el día del peligro, en el día en el que mi vida se ha convertido en un desierto, Dios es mi tienda. Dios es la morada íntima donde yo me puedo cobijar. Para la Biblia, Dios esconde a los elegidos en su tienda. No entra en su tienda cualquiera, solo a sus elegidos. Eso lo podéis escrutar en Éxodo 26, en el Salmo 15, en el Salmo 31, como signo de familiaridad y de cercanía. Algo muy importante para el pueblo de Israel, los elegidos, la elección, porque son el pueblo elegido. Tanto que lo van a actualizar cada año en la fiesta de las tiendas, en la fiesta de Sukkot. Respecto de esta tienda, dice Voltaggio que Sukkot es la fiesta de la luz, porque en la historia de la salvación, Dios, fuente de luz para el pueblo de Israel, iluminó la oscura noche del desierto con una columna de fuego, ¿os acordáis, no? Cuando hemos visto la travesía del desierto y etcétera. Bueno, no sé si nos va a quedar mucho tiempo, pero os leo para celebrar el don de la luz en el desierto por parte de Dios. El primer día de la fiesta de las tiendas se hace un rito relacionado con la luz y con el fuego. Todos los sacerdotes y los levitas salían del templo y en el patio de las mujeres se preparaban 4 enormes braseros en las 4 torres que estaban en torno al patio de las mujeres, porque la mujer es la portadora de la luz para el pueblo de Dios. Y por eso esta noche en la que se celebraba la fiesta de las tiendas, en la última noche de Sukkot, se formaban 4 braseros enormes en el patio de las mujeres, porque son la portadora de la luz, ¿eh? Y gestan a criaturas nuevas, eh, colaboran con Dios en la labor de la creación. Y estos enormes braseros iluminaban toda la explanada del templo. Las fuentes citan sin exageración que la luz, dice este profesor, que emanaba de esos braseros era visible en toda la ciudad de Jerusalén e iluminaba la ciudad entera como si fuera de día. Por eso, para decir que el Señor es mi luz, iluminaban la ciudad entera para que se les quedara, es un pueblo que habla mucho con símbolos, para que se les quedara bien grabado que Dios es la luz. Y cada sábado vuelven a iniciar la celebración del sábado con un rito que conmemora que Dios es luz. Y ese rito, las oraciones, la hace la mujer, ¿eh? Porque en el pueblo de Israel es la portadora de la luz. Y para que no os durmáis, os digo que Dios salvó y ya termino pronto la clase, Dios salvó de la oscuridad, no batallando, sino encendiendo una luz en el desierto. No venció Dios a los enemigos de Israel en el desierto batallando, encendiendo una luz. La tiniebla del desierto la venció y la vencemos ahora encendiendo una luz, la luz de Cristo. Por eso durante los 50 días de Pascua tenemos el cirio encendido para que no se nos olvide que así es como vencemos, con la luz de Cristo. Y el tercer atributo de Dios, la defensa de mi vida, ¿no? Dice el salmista. En el texto hebreo la palabra maoz, que significa lugar fortificado. Dios es mi lugar fortificado, es el lugar seguro para el orante, el lugar donde la vida está a salvo, la morada segura para desplegar la vida. Fijaos qué maravilla.
lo cerca que tenemos a Dios de nuestra vida. Él es la defensa. ¿A quién vamos a temer? Por eso el salmista dice, ¿quién me hará temblar? ¿A quién temeré? Usando estos verbos, yaré y pahat, que describen distintos aspectos del miedo, el temblor y el temor, ¿eh? Siempre la persona está amenazada por peligros, en el siglo que hicieron este salmo y en la actualidad. Enemigos que hacen temblar al hombre. El hombre, por tanto, debe recorrer el camino que va del miedo a la confianza, dirá Voltaire. Este salmo nos invita a este recorrido, por eso dice, Señor, enséñame tu camino, guíame por la senda llana porque tengo enemigos, dice en el verso 11, porque tenemos que recorrer el camino que va del miedo a la confianza y no asustarnos si estamos teniendo miedo o estamos pasando por una situación de temblor, porque no quiere decir más que somos humanos y que estamos llamados a recorrer este camino hacia la confianza. Siempre la palabra de Dios alienta a tener valor y a no temer. La fe es la victoria sobre el miedo y podemos preguntarnos como el salmista y cómo vencer. Pues el salmista nos va a responder, ya lo digo yo, oyendo nuestro corazón. Así es como vencemos. No llevamos otras armas, oyendo nuestro corazón, en el cual Dios mismo nos habla y nos dice, buscad mi rostro. Dice el Salmo 27 que estamos viendo en el verso 8. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Nadie busca lo que no quiere, dice San Agustín. La búsqueda implica amar a Dios con toda la existencia, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente. Y quien busca, encuentra. Dirá Jesús un día que subió al monte y dijo aquel bellísimo sermón de la montaña. Si lo queréis ver en Mateo 7. Quien busca, encuentra. Si buscas a Dios, lo encuentra. No te canses de buscar su rostro. El cristiano es el buscador de Dios, de Cristo Jesús, que es Dios y hombre. Pero podemos buscar el rostro de Dios porque Él primero nos ha buscado, dirá Voltaire. Pobre de nosotros si nosotros de nosotros no sale el buscarlo. Es que primero Dios nos ha buscado. A lo largo de toda la historia de la salvación nos viene buscando. Ha ido preparando toda la historia de la salvación para ti hoy. Que esta historia es una continua búsqueda de Dios, ardiente búsqueda de Dios para que no te pierdas. Porque sabe Dios que el hombre se puede perder en el camino de la vida. Dios siempre anhela la vuelta del hombre para celebrar este encuentro. Y este buscad mi rostro del Salmo evoca para nosotros el encuentro de Jesús y Zaqueo en Lucas 19, en los primeros 10 versos. Zaqueo, que en hebreo Zakai significa puro, inocente, siendo jefe de publicanos, Zaqueo significa inocente. Y choca tener este nombre, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió tener este nombre, Zaqueo, inocente? Un publicano, un recaudador de impuestos, un pecador público que robaba a los hijos de Dios. Pero su nombre revela lo que Dios va a hacer con él. Le va a hacer recorrer un camino del pecado a la inocencia. Por eso dice, Zaqueo baja, hoy ha llegado la salvación a esta casa. El Señor es mi salvación. ¿Veis cómo el Salmo 27 resuena en este encuentro de Jesús?
Le va a dar un corazón de Jesús con Zaqueo, le va a dar un corazón nuevo. Y esto gracias a que Zaqueo busca, dice el Evangelio, ver quién era Jesús. Y no podía verle entre el gentío. Entonces se sube a un sicómoro, le salvó este anhelo de buscar a Jesús, porque era pequeño de estatura, pero no se paró en que era pequeño. Subió a un sicómoro para verlo. Literalmente, dice el evangelista, corriendo más adelante se subió a un sicómoro. Corriendo, es decir, anhelaba la salvación. Y es que esta es la gran verdad de la historia. Desde los orígenes, Dios busca al hombre, escondido a causa del miedo, con consecuencia del pecado, y te busca a ti. Y yendo Dios en esta búsqueda, despierta en el hombre el deseo del verdadero bien, que es Dios, y por eso se dio a conocer a Abraham, a Moisés, a David, a Zaqueo y hoy a ti. Pero no es una búsqueda eterna. Dice Benedicto XVI, no es una búsqueda eterna. El encuentro entre Dios y el hombre se realiza en Cristo Jesús, enviado por el Padre para buscar al hombre perdido y que el hombre perdido lo encuentre, encuentre la salvación, encuentre el amor de Dios. Podemos decir que la vida del cristiano es una búsqueda constante que no queda defraudada, dirá Jesús en el Sermón de la Montaña. El que busca no será defraudado, encuentra. Y esta vida no defraudada ya se anticipa y se anuncia en el Salmo 27, cuando dice el orante, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Estamos llamados a tener una vida iluminada por el amor de Dios y una vida rescatada de toda tiniebla y de toda muerte, de toda desesperanza, de toda nostalgia, de toda tristeza, recuperada, rescatada. Por eso, para finalizar, podemos decir que este es un salmo de confianza que vence el miedo. Os lo repito, la confianza en Dios es el valor del humilde. Bien, y hasta aquí esta clase de hoy sobre los símbolos del comienzo del Salmo 27, los símbolos que nos presentan quién es Dios.